La idea es que hay dos tipos de derechos. Los derechos personales o relativos quiere decir que solamente existen entre dos personas. Vinculan personas con acreedor y adeudor. Eso es el ejemplo más claro. Es una rueda con un sinfín. Tú me debes, yo te debo. Exacto. Yo te pago, tú me pagas. Yo tengo un derecho de crédito. Tú me debes, yo te debo. Exacto. Yo te pago, tú me pagas. Yo tengo un derecho de crédito, tú tienes un derecho de débito. Y otra gran sección de derechos, real, que son los derechos absolutos, dentro de los cuales, fundamentalmente, lo que le presta atención Vélez Arfield es al derecho real. ¿Qué es una relación? Entre el hombre y la cosa. Yo y el sándwich. Este sándwich es para comérmelo, y me lo como. ¿Usted sí. está haciendo jus austendi? Por supuesto, ¿cómo quiere que coma si no hago jus austendi? Pero cuando habla de derecho real, está hablando sobre bienes inmuebles. Un momentito, ahora viene el asunto. No Ahora sobre bienes muebles. No, También habla de bienes muebles, porque el real Sí. estate en Inglaterra, la propiedad en Inglaterra también hacía referencia solo a los inmuebles. Sí, no, pero ¿sabe qué pasa? Y sobre todo a la tierra podemos confundir productora. Porque si usted me salta a Inglaterra, vamos a hacer una ensalada mayor todavía. Bueno. Porque no se olvide que hay un common law ahí. Sí. De otra factura que no podemos considerar y podemos mezclar. Limitémonos a esto que es de origen romano. Evidentemente que el Código Civil, sin cuestionar, reconoce la propiedad sobre los muebles. Tal es así que el artículo 2311... estamos de acuerdo que Alberdi, cuando dice que en la época greco-romana lo único que había era propiedad, era sobre los bienes inmuebles y los bienes de producción. No, eso lo dice claramente Alberdi. Cuando él no ve propiedad, dice, ¿cómo no existe la propiedad de las cosas útiles, de las cosas? La propiedad se le está dando solo a los bienes inmuebles. Por eso es que yo insisto... Pero no entiendo lo que me dice usted. Claro, cuando Alberdi dice que hay solo propiedad, por eso Alberdi también está confundido en esto. Ve y observa que hay propiedad solo sobre las cosas inmuebles, o sea, sobre los bienes de producción, que eran los inmuebles, ¿no? Los campos y... Bueno, ahora, no existe, él ve que no hay propiedad sobre las cosas muebles, sobre las cosas. No, yo la verdad que no recuerdo ese pasaje de Alberdi, pero me atrevería a decir que si dijera eso se equivocaba, porque el Código Civil reconoce absolutamente el derecho de propiedad sobre los muebles, tanto que en varios pasajes y en notas, ¿no es cierto?, la atribuye a propiedad, al fundamento de propiedad al trabajo. Exacto. Lo que el hombre produce es dueño. Además de un derecho más absoluto, que también tiene el Código Civil, que es el derecho a la propiedad sobre la propia persona, que es el fundamento de la libertad. Claro, por eso yo lo que veo en el Código Civil es la melange de esos dos derechos. La melange, y usted la presiente, usted siente el ruido. Sí. Si acá es un aparato que hace ruido. Exacto, acá hay algo que no anda bien. Acá no anda bien. El problema está, querido Guillermo, en que posiblemente por los antecedentes latifundistas de nuestro país, desde el rey, que era dueño de todo el territorio, caído Fernando VII, los criollos que estaban acá, ¿no es cierto? Juan Manuel de Rosas a la cabeza, con esto lo quiero ofender. La estancia de Juan Manuel de Rosas arrancaba del Parque 3 de Febrero, terminaba en Mar del Plata, y iba hacia la cordillera de los Andes hasta que pudieran combatir a los indios. Entonces, frente a esta situación histórica, de grandes propiedades, Díaz Vélez era dueño de todo lo que es la Bahía Blanca. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ahí hay una confusión entre lo que es para mí, ¿no? El dominio, que también en la época greco-romana pertenecía al rey o al papa, sí, y la propiedad. La propiedad era distinta, la explotación sí estaba en manos de uno. Por eso lo que hace Rosas es recuperar aquello. Bueno, no está el rey acá, entonces yo soy el dueño de la cosa, en el sentido del dominio. Es así. Tal es así porque más vale que Rosas no podía explotar de acá hasta Tal es así Plata. que hay un libro de Arturo Capdevila, novelista y abogado cordobés, donde lo empareja a Rosas con el César. Claro. Es decir, no tenía los Colorados del Monte como peones, era su propio ejército. Y a Urquiza lo mismo. Urquiza lo mismo. La dueña de todo Entre Ríos. Pero este panorama, esta pintura que estamos haciendo, tiene que haber influenciado mucho sobre Vélez,
como diciendo, yo conozco muy bien la ley de enfiteusis que dictó la Revolución de Mayo, pero ¿cómo le digo a estos tipos, a Urquiza, a Rosa, a Anchorena, que por usar de esas tierras tienen que pagar impuestos? Yo no sé si usted sabe, pero Rosa no tuvo ningún problema con la Cámara de Representantes, que le era totalmente fiel en toda su dictadura, solo una vez. Cuando, recordando a la ley de enfiteusis, le quiso aumentar el canon a los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Fue la única vez que la Cámara de 1838 dijo, ah, no, señor, usted será dictador, don Juan me lo da, pero esto no me lo toca. Entonces, si eso no lo pudo hacer Rosa con los terratenientes que había acá, imagínense Vélez Arfield, que además era abogado de Rosa, habrá entendido, bueno, esto hay que dejarlo como está. Y vamos a confiar. Le traje el problema que se le presentó a Vélez Arfield, y Vélez Arfield se decidió por la propiedad romana latifundista, ignorando, pasando por alto aquello de que el latifundio hará perecer a Roma. Como dijo Pino. Bueno, ese es el problema nuestro. Ahora, yo creo haberle dicho una vez a usted, si no lo repito, esto del Código Civil, ¿no es cierto?, que tiene una importancia que yo subrayo todo lo que usted ha dicho, porque ojalá los civilistas se dieran cuenta de que tienen en su mano la organización económica de su sociedad. Acá está creída la gente que la organización de la economía está en manos del ministro de Economía. Acá la organización de la economía tiene su fundamento el Código Civil y su adlatre el Código de Comercio. Pero el Código Civil es el fenómeno. Pero no la tiene en realidad en la Declaración de Derechos. No, aclaro. La Declaración de Derechos es como yo dijera, te llamas Guillermo. Sí. Ahora, bueno, si no come, si no vive, si no trabaja, el Guillermo queda un hombre. Entonces, en la Declaración de Derechos están señalados los mojones diciendo, bueno, el derecho que se dicte tiene que cumplir esto. Claro. El derecho que se dicte tiene que satisfacer este requisito. Guillermo, grábeselo, no en su cabeza, en su corazón. Este país es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. Sí, pero no tendrán determinados derechos civiles gracias a este Código Civil. Pero eso lo dice el preámbulo. Sí, el preámbulo. ¿Sabe qué pasa? Somos un país vacío. Sí. Entonces, acá hay un juego de pinzas entre el Código Civil, que autoriza la propiedad plena, absoluta sobre la tierra a aquel que la pague, como si la comprara en el mercado, y un sistema de impuestos que no se preocupa de esto para nada, sino que se preocupa del hombre que trabaja y produce. Castiga al hombre que trabaja y produce. Trabaja y perecerás. Acá el filósofo verdadero, el filósofo verdadero, el Luis Barrionuevo. Sí, pero eso tiene su origen en el Código Civil. Él dice, bueno, este Código Civil va a degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo y realzar el robo y el ratocinio como fuente genuina de la propiedad. No, las consecuencias del Código Civil van a ser estas. Si uno lee el Código Civil, encuentra su gran, si lo lee atentamente, sí. Porque Vélez Arfield es un artículo que no quiero hacer alarde de saber el Código Civil de memoria, pero creo que es el 2503. En la nota dice, el mejor fundamento del derecho de propiedad es el trabajo. Pero no es... Pero bueno, pero Vélez Arfield ha sido un relativista total porque ha dicho una cosa y la otra. Bueno. Y en el mismo artículo, fíjese que yo, por ejemplo, el 2512, cuando la urgencia de expropiación tenga un carácter de necesidad de tal manera imperiosa que sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada bajo su responsabilidad. O sea, con esta, por eso Alberti decía que la Declaración de Derechos debe ser una fortaleza inexpugnable por todos sus lados. Con artículos como esto, le está dejando al gobernante que haga con nosotros lo que quiera. O sea, vamos a tener propiedad y vamos a ser dueños de la propiedad en tanto el gobierno no la necesita. Y esta es la historia de la Argentina. Bueno. Cuando necesitó de nuestras propiedades se nos vino encima. Cuando necesita de nuestra vida, nos saca la vida. Cuando necesita de nuestros depósitos, nos saca. O sea, la propiedad existe en tanto el Estado no la necesita, porque si la necesita se acabó la propiedad. Usted tiene razón, pero tiene poca. Y la poca que tiene no es suficiente. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando usted usa la palabra nosotros, sí, está involucrando a gente que efectivamente es víctima de ese latrocinio del Estado. Sí. Los trabajadores. Los trabajadores. Pero no de todo el país.
Porque Luis Barrio Nuevo, filósofo importante de este país, ha declarado una cosa que no le lleva la punce, que en este país nadie se la pata trabajando. Pero exacto, porque esto es lo que el código te da. Dice realzar el robo y el latrocinio como fuentes genuinas de la propiedad. Pero no solo el código. Tenemos todos bandidos en el gobierno y no ahora. Bueno, no me hagas siempre. calificar, porque el gobierno de mucho respeto, no me hagas calificar. No, pues este gobierno... No, lo que hace este gobierno es lo que han hecho otros. ¿Por qué? Sí. Porque la fuente de hacer lo que quieren me parece que está usted en el lo código conoce civil. a Mayer Zipleger, ¿no? Sí. ¿Ha visto el libro de las Sí. raíces del totalitarismo argentino? Sí. Lo fija no en este gobierno, lo fija en 1930. Sí. Y no se detiene en el Código Civil, se detiene en el sistema de impuestos. Bueno, por supuesto. Sí. En el sistema de impuestos. Él dice, cuando se creó los réditos, que parece que fue por un año, nada más, se montó todo un sistema de impuestos que le da toda la razón a usted, le complementa, vea, la exposición suya, si usted dice, y todo esto, sumado al sistema de impuestos, hace un país de esclavos. Bueno, No vale nada el pregúnteme 18 de la Constitución. La pregunta es esto. Esos impuestos fueron posibles, habrán sido posibles gracias al Código Civil. No. Porque la Constitución No, no le permite. fueron, ¿saben por qué no fueron posibles? No, fueron posibles, me rectifico, sí, en la medida que el Código Civil aceptó el latifundio y los terratenientes. Cuando llegó en 1930, que no se podía vender al exterior y hacía falta recursos, no se podía aplicar como impuesto a la exportación, importación, porque había mermado. Entonces los ministros de ese entonces, no me hagan dar nombres para no mortificar a nadie, dijeron, señor, busquemos otra fuente, el trabajo, que nos paguen los trabajadores, un poquito cada uno, el poll tax, digamos, algo así como un impuesto del rédito, y después, bueno, el impuesto del IVA, después el ingreso bruto, y así a la ganancia, que es un fenómeno. Entonces todo eso evidentemente surgió porque los acaparadores de la tierra sembraron una cultura, y ahí sí el Código Civil es muy importante, la cultura de que el mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma. Y eso lo sabe hoy las grandes familias patricias y el que está en la villa, que se pone como una chinche en la villa ahí y vende su propiedad. ¿Qué Código Civil 8 cuartos? La vende el señor de la Villa 31 como cualquier personaje, como si fuera un latifundista. Se creó una cultura. El Código Civil trajo la cultura romanística. Entonces sí, ahí les di toda la razón del mundo. Ustedes que tienen la cultura de patricios, van a tener una cultura de proletariado. Van a tener también que decir panes e circenses. Van a tener que dar pan y circo. Bueno, ahí sí la acompaño. Es lo que tenemos. Bueno, yo creo que con esto he dicho todo. Y además ahora vemos con esto de la aerolínea, vuelven los pobres y los trabajadores a pagarle los aviones a la gente pudiente. Pero esto es una cosa de loco. Bueno, oye, de nuevo ha aparecido muy claro. Y además lo ven como una subsidio. virtud a eso, o sea, que el pobre tenga que pagar al rico. El incrementar la desigualdad de la gente lo ven como una virtud en nombre del nacionalismo. No, y en nombre de un igualitarismo. Y en nombre de... Un nombre de un igualitarismo. Es lamentable, lo conozco mucha gente muy bien inspirada, que dice, sí, la libertad es necesaria, pero es mucho más importante la igualdad. Estoy hablando de personas muy acreditadas. Estamos en la época del igualitarismo, sin reconocer esto que hemos hablado al comienzo, de que el hombre necesita cada día mayores libertades. Ahora, entendámonos bien. Ojalá le dieran igualdades a la gente y la gente sea igual tengan los mismos derechos civiles. Acá la gente no tiene, los derechos civiles son jerárquicos, porque el Código Civil los hace jerárquicos. Si vos querés prosperar en un negocio, tenés que ir con un político al bajo del brazo. Si no, no vas a prosperar. El Código Civil más el sistema de impuestos. Bueno, sí. Usted es ingeniero, ¿no? Sí. Bueno, si usted quiere hacer una pinza con un brazo solo, no va a agarrar nada. No, una pinza tiene... Por supuesto. Si quiere agarrar ese problema que está bullendo en su corazón y en su cabeza, por favor, estudie el Código Civil con el sistema de impuestos. No, ni hablar. Yo quiero ir a la raíz más profunda porque... No, es que la otra es igualmente profunda porque es la el otra es igual del fundamento. Absolutamente. Por eso lo interesante de lo que ha pasado en el Congreso es que, y esto no se dijo en los 4 meses de exposición, que lo fundamental del Congreso es decidir cuáles son los impuestos.
Nada más Y ahora que eso. viene. No generar leyes. Las leyes son una tragedia para el país. Lo que tienen que poner es regular la capacidad. Vea, el Parlamento nació, digamos, en la época moderna, digamos, ¿no? El Parlamento nació para que no hubiera impuestos. Porque la Carta Magna frente a... No te sé, yo representé. Claro. Ahora, lo que pasa, esto es bueno, no hay impuestos sin representación. Esto funciona muy bien mientras los representantes sean leales. Claro, mientras los representantes sean de la gente, ya lo vimos. Claro. Bueno, pero por lo menos Por eso si hace la gente, que no es... como se deben al voto, ya ve que finalmente terminaron Por eso traicionando a su siempre, pueblo, yo ¿no? enseño en mis clases, es un gran principio que no debe haber impuestos sin representación de votos representantes. Pero los hechos han acreditado que los representantes no son fieles al pueblo. Exactamente. Entonces hay que agregar otra cosa. Bueno, lo acaban de hacer en la provincia de Buenos Aires, ayer, antes de hoy. Te lo ve. Exacto. Fíjese, porque si los Pero impuestos a los es réditos y a las interesante ganancias porque- son malos, Sí. el impuesto a los ingresos brutos es la esclavitud. Es la esclavitud total, total. Bueno, es como las retenciones, digamos, el mismo efecto. De las retenciones un día lo vamos a conversar. ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay una discusión entre dos piratas. Esto lo dejo así para el espectador. Un día hay que tratarlo. Por ahí Vamos a una tratar discusión más entre dos detalles. piratas. Bueno, otra cuestión. O sea, usted, vamos a ir concluyendo. ¿Usted qué diría que habría que hacer con el Código Civil? Yo diría que el Código Civil realmente, hay una cosa que es importante, que asentar, y aquí cito una persona que yo sé que es muy cara por usted, que es Savigny. Savigny, el jurisconsulto alemán, era, digamos, llamado la escuela histórica. Pensaba que el derecho fluía de la propia sociedad como un espíritu, ¿no es cierto?, que era el derecho más justo, más genuino. Le advierto que yo en ese Está en sentido, esa línea. estoy en esa línea. Yo también. Ahora, cuando un derecho se impone, Savigny también hablaba de incendio, tratando de que no se codifique Alemania. exacto, Y usted fíjese que se codifica Alemania, el BGB se sanciona en el 1900, y ahí nomás entró una inestabilidad total, y eso lo llevó a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. sí. O Bueno, sea yo que los antecedentes... no le podría garantizar que sea solamente por eso, pero contribuyó muchísimo porque, Muchísimo. A diferencia de la Argentina, Terminó con el federalismo también. bueno, La a diferencia de confederación. la Argentina, el federalismo alemán es un federalismo cultural. Un teutón y un bávaro, Claro. yo diría que no tiene nada que ver con los idiomas que hablan. Claro. Entonces realmente podemos, pero vamos a dejarlo Sí, a los vamos demás a ver. tranquilos. Yo digo que, usted me preguntó qué hacer con el Código Civil. Mm. Yo digo que el Código Civil, en una larga y centenaria vigencia, con todos sus defectos, que no son pocos, lo hemos explayado ahora, ha asentado lo que yo diría costumbres jurídicas. Esto pasa algo, si me permite una reflexión, previo que en Norteamérica la gente no está obligada a votar. No. El voto es si quiere. Por la ley Peña, la gente fue invitada, obligada a votar. Ha habido mucha gente que ha dicho, acá el voto tendría que ser libre. Yo digo, vea, saquen la ley Peña y la gente va a votar, porque le gusta votar. A ver si me explico. La ley acostumbrada genera una costumbre. Así como la costumbre se hace ley, el efecto recíproco. Una ley que dura mucho tiempo en vigencia se instala como costumbre. Bueno, no, pero la gente va a votar acá porque está siempre Bueno, pero es un el ejemplo. gobierno y quizá el Código Civil Pero- lo pone en la situación de los votos. Vea, Entonces yo la gente está lamentablemente siempre saqueada. lamentablemente soy más viejo que usted. Sí. Yo digo que para el pueblo argentino, cuando llega el día de la elección, siente un Sí. compromiso moral Ajá. de ir a votar. Lo siente, lo vive. Y en buena hora porque es un fundamento para la democracia, para que toda la gente se comprometa, con más acierto o menor acierto.